Buenos días. Quiero agradecer a la Academia Judicial por esta oportunidad de compartir en el día de hoy con ustedes esta presentación dentro de este congreso tan importante de justicia con perspectiva de género. Así que buenos días a todos y todas las jueces que se encuentran conectados virtualmente, ¿verdad? Y a tanto posiblemente algunos trabajadores sociales también. Bienvenidos a todos y muchas gracias por la invitación. Voy a trabajar con un tema que es de mucho interés y de mucha pertinencia, que tiene que ver con los casos en donde ha habido y hay violencia doméstica, enfocado en el rol, en lo que ocurre con las madres víctimas de violencia doméstica y sus hijos menores de edad en decisiones relacionadas a la violencia y posteriormente relacionadas a las decisiones con los menores de custodia, visitas, relaciones paterno-filiales. He basado esta presentación en evidencia científica, es decir, un análisis de investigaciones recientes en los últimos 5 o 6 años y evidencias de revisiones de literatura amplias que se encuentran en revistas profesionales. También en informes técnicos muy extensos preparados por el Instituto Nacional de Justicia y el Departamento de Justicia Federal. Así que no se trata de opiniones, no se trata de mi visión o ideología, sino de evidencia científica la que quiero compartir con ustedes en la mañana de hoy. Esto es un dato, ¿verdad?, sobre la subvención de este proyecto, otorgado, ¿verdad?, para que la Academia Judicial y el Departamento de Justicia puedan realizar este proyecto. Vamos a comenzar un poquito con algo que todos ya conocemos, pero que es importante recordar, que la violencia en las relaciones de pareja se trata de un problema de inequidad de género. Afecta el desarrollo individual y colectivo y la plena participación ciudadana. Desde los años 90 sabemos que la Organización de Naciones Unidas declaró la violencia contra las mujeres en la pareja como un problema social y de salud pública global. De hecho, la presidenta del Tribunal recientemente Supremo la llamó, aquí de Puerto Rico, la licenciada Honorable Oronoz, lo llamó una pandemia y efectivamente lo es, porque es un problema global. Tiene serias repercusiones en la salud física y mental de las y los sobrevivientes y mucho los menores de edad. Todas las investigaciones más rigurosas evidencian disparidad de género entre agresores y víctimas, siendo las mujeres desproporcionadamente las víctimas de pareja íntima. Esta utilización del término violencia de pareja íntima es el término que se está usando internacionalmente para lo que en Puerto Rico nos referimos más directamente con el término violencia doméstica. Así que en la literatura internacional y profesional utilizan mucho el de violencia de pareja íntima, que son estas siglas, VPI. La violencia de las mujeres, entonces, lo que se encuentra que cuando las mujeres son violentas es mayormente defensiva, especialmente en los casos más letales, es decir, donde ella sufre agresiones o violencia más severa. En las decisiones de custodia y visitaciones parentales, muchas veces lo que nos dice la literatura es que se falla en documentar o identificar esa violencia de pareja íntima que ha existido en ese núcleo, lo que afecta entonces esas decisiones de custodia y visitaciones y puede poner a las víctimas en riesgo. Estas son palabras textuales de investigadores sobre el tema. Al final de la presentación les incluyo una bibliografía. Le he compartido también al director de la academia, al licenciado Díaz, estos artículos para que él se los pueda hacer llegar a ustedes. Las recomendaciones de custodia y visitaciones, nos dice Saunders, deben ser muy cuidadosas, ya que las víctimas y los menores se exponen a riesgo con la custodia a un agresor o con visitas no supervisadas. Los menores víctimas se arriesgan a revictimización por violencia de pareja íntima o directamente abuso físico y psicológico. Entre 10 a 39% de los agresores
obtienen custodia completa o compartida a pesar de tener historial de violencia doméstica. Esto es lo que reflejan todas las investigaciones que tuve la oportunidad de estudiar. Algo que ocurre también mucho en Puerto Rico y por eso pues estamos hoy hablando de este tema. En algunos estados, en Estados Unidos, se está requiriendo que las evaluaciones de custodia incluyan preguntas e instrumentos para identificar la violencia de pareja íntima en esos padres y determinar letalidad de la violencia. Los y las investigadoras y los evaluadores de custodia están prestándole mayor atención al concepto de coerción y control. La literatura profesional lo llama control coercitivo, ya que sus efectos van más allá de la violencia física. Esto se refiere a un patrón de control, que más adelante voy a entrar en más detalles sobre él. Así que hay que analizar ese patrón de control en las relaciones para tomar todas esas otras decisiones posteriores que incluyen a los menores. Esto permite presentar planes parentales con mayores niveles de seguridad, tanto para la víctima, para que no sea revictimizada por ese agresor, y para los menores de edad. Hay un programa muy conocido que posiblemente muchos de ustedes han escuchado sobre el programa de Duluth en la ciudad de San Luis, Missouri, donde se ha estudiado mucho este asunto de la violencia doméstica y es uno de los programas que por primera vez desarrolló reeducación para agresores. En Duluth, este problema relacionado con la coerción y el control coercitivo y cómo esto afecta posteriormente en las relaciones paterno-filiales y en las custodias, este problema ya ellos lo han identificado y lo están atendiendo desde el 1984. Así que se puede, yo les recomiendo consultar el programa de Duluth para estudiar más sobre cómo ellos atienden este asunto. En otras muchas revisiones de estudios clínicos se encontró mayor incidencia de PTSD, o sea, el Post-Traumatic Stress Disorder o desorden postraumático, mayormente en mujeres, a diferencia de los hombres, cuando ha habido uso de fuerza en la relación de pareja. Es decir, que las mujeres están más propensas a desarrollar PTSD por varias razones. Una, porque es son las mayores víctimas, y otra porque existen unas vulnerabilidades en su rol maternal y en otras dependencias, en muchas ocasiones económicas, y otros factores de género que hacen que las mujeres estén más vulnerables a desarrollar PTSD y otras condiciones de salud mental. Cuando me refiero a otras condiciones son ansiedades, depresiones, ideaciones suicidas, etc. Los hombres agresores, por otro lado, no presentan índices sobre lo normal en diagnósticos de salud mental, que nosotros los psicólogos lo consideramos entonces en el libro diagnóstico eje 1. Ellos no presentan índices sobre lo normal en diagnóstico de salud mental en esa sección del eje 1, que conocemos como afectividad, depresiones, ansiedades, etcétera, y otras condiciones. No obstante, lo que sí se encuentra es mayor tendencia en los hombres al ser diagnosticados a tener más desórdenes de personalidad. Esto es muy significativo porque involucra aspectos como el narcisismo, el diagnóstico de fronterizo, es decir, entre psicosis y neurosis, dependencias y el término de antisociales. Y esto se ha encontrado bastante en la literatura y en la investigación. Si estos desórdenes entonces se detectan antes de tomar todas estas decisiones, es información muy útil para determinar peligrosidad, para determinar intervención y evidentemente para ustedes en las tomas de decisiones importantes relacionadas con las custodias y las relaciones paterno-filiales. Se advierte que debe haber mucha precaución de no adjudicar diagnósticos a las sobrevivientes de violencia de pareja íntima. Esto se refiere, lo voy a explicar ahora un poquito mejor, que muchas veces
encontramos que las víctimas de violencia de pareja íntima, especialmente las mujeres, presentan una serie de conductas y de síntomas psicológicos. Estos síntomas y conductas son resultado del abuso. Se está advirtiendo que haya mucho cuidado en que estas conductas y estos síntomas no se conviertan en determinantes de su capacidad parental, porque tratándose de ser consecuencia del abuso, es de esperarse que cuando ella esté lejos del agresor y ya él no tenga control y poder sobre ella, esa conducta y esos diagnósticos puedan mejorar, ella pueda mejorar en su conducta y esto no implique efecto alguno en su rol parental, o sea, en este caso maternal. Lo que sí se señala es que se observe que el estrés del abuso al que ella ha estado sometida, el presentarse al caso legal y al tribunal, que de por sí representa una cierta intimidación y tensión, el acoso y las amenazas post separación, al cual muchas de ellas están sometidas, y peor aún, el temor de perder a sus hijos o hijas provoca síntomas psicológicos. Esto lo ha evidenciado toda la investigación. No obstante, ese funcionamiento de la víctima, como mencioné previamente, tiene potencial de mejorar dramáticamente cuando esté lejos del agresor y de su influencia. Ya en muchos estados en Estados Unidos, la última lectura que hice al respecto acerca de unos 15 estados, entre 15 y 18 estados en Estados Unidos, ya tienen una ley que prohíbe que en las evaluaciones de custodia y de visitas de los menores se utilice diagnósticos o síntomas del funcionamiento de la madre, resultado de la violencia, para cuando se toman esas decisiones, porque es una nueva forma de revictimización. 15 estados específicamente requieren entrenamiento especializado sobre la violencia de pareja íntima para los evaluadores. Esto se refiere a los psicólogos o trabajadores sociales y profesionales que utilicen los tribunales para evaluar en las decisiones de custodia y de visitaciones. Ya hay 15 estados que requieren que ellos tengan ese entrenamiento especializado en violencia de pareja íntima o violencia doméstica. A los jueces y juezas se les está entrenando en prejuicios de género, raza y clase social, porque todos y todas sabemos que como seres humanos y miembros de una cultura, muchas veces llevamos en nosotros algunas visiones, mitos, ideas estereotipadas y en algunos casos prejuicios que no nos hemos concientizado de ellos, ¿verdad? Y que tenemos que trabajar para poderlos erradicar. Los prejuicios de género en particular son un problema en los casos de custodia y en el desarrollo de plan de visitas parentales. Son muy, muy delicados y vamos a hablar de algunos mitos, ¿verdad? Evidencia indica que el conocimiento de la violencia de pareja íntima es esencial en estos casos. Falsas alegaciones contra el padre agresor son muy raras. Me refiero a la idea de que las madres víctimas presentan alegaciones de que los agresores, de que ellos son agresores o agresores de los hijos, que eso puedan ser falsas alegaciones. La evidencia científica lo que refleja es que muy rara vez son falsas esas alegaciones. La seguridad debe prevalecer sobre la coparentalidad. Es vital evitar el control, enfocar en el control coercitivo. A esto nos referimos a que el agresor que ha utilizado durante muchos años o los meses, el tiempo que estuvo en esa relación, un patrón de control sobre la mujer o sobre los hijos, utiliza estos mecanismos de control a través del proceso legal y hay que tener mucho cuidado para que esto no continúe. Hay un prejuicio de desinformación y es la utilización no crítica de las teorías de alienación parental.
Traigo este tema en particular de la alienación parental porque específicamente hay una gran discusión y posiciones encontradas sobre el concepto de alienación parental, pero ampliamente es un tema desacreditado en la comunidad científica. Todas las organizaciones, la APA, American Psychological Association, la de Puerto Rico, la de los psicólogos escolares, las organizaciones internacionales que trabajan con derechos, etcétera, han descalificado este concepto de alienación parental y plantean mucho cuidado en la utilización del mismo durante los procesos donde ha habido violencia de pareja íntima. Porque muchas veces los agresores cantan alienación parental cuando en realidad de lo que se trata es de una madre tratando de evitar proteger a los hijos del agresor, y los niños muchas veces son los que no quieren o se sienten intimidados en las relaciones paterno-filiales, no porque la madre los haya alienado, sino porque a través de ese mismo patrón coercitivo ellos han desarrollado ciertos temores. No quiero que se vaya a entender que estoy implicando bajo ningún concepto, en ningún momento, que todos los padres en todas las situaciones obviamente son padres agresores. Eso no es correcto. Pero que donde hay patrón de violencia de pareja íntima y ha habido patrón coercitivo, sí tenemos que cuidarnos, porque típicamente de forma indirecta han sido agresores también de sus hijos, y muchos de forma directa también. Una extensa revisión de literatura de las que evalué encontró que los abusadores utilizan la custodia compartida para continuar mediante los canales legales ejerciendo acoso, control y manipulación de la expareja. De hecho, hay unas investigaciones que tienen hasta las citas, han estudiado las experiencias de las mujeres y aparecen muchas citas de las mujeres narrando cómo se sigue dando este acceso, este ejercicio de control en estos procesos. Vamos a mencionar algunos de los mitos y discutirlos. Uno de los mitos que muchas veces se encuentra en estos procesos es que las mujeres presentan alegaciones falsas o exageran las experiencias de violencia doméstica o de pareja íntima. Se considera un prejuicio de género, ya que la evidencia científica es contraria. Las víctimas de esta violencia tienden a minimizar, no a exagerar. Al contrario, tienden a minimizar, muchas veces a justificar y mantenerse en la relación por diversos factores. Conocemos, y voy a mencionar algunos de esos factores más adelante, pero el factor principal que yo también he encontrado en mi práctica, trabajando en la intervención de ayudar a empoderar a mujeres víctimas de la violencia, es el miedo enorme que ellas tienen a dejar a sus hijos solos en manos del agresor. Y muchas veces ese es el factor principal para permanecer mucho tiempo en esa relación de violencia. Otro de los mitos que encontramos en la literatura profesional y en la evidencia científica es que las mujeres eliminan las querellas o se retractan para proteger al agresor o por amor a este. Se considera otro prejuicio, ya que toda la investigación lo que revela es que lo hacen por proteger a sus hijos o hijas, por temor que sienten ellas de cómo el agresor va a reaccionar, por las amenazas que éste le hace, por ese poder y coerción que tiene sobre ella, muchas de ellas por falta de recursos y apoyos, y muchas de ellas también por la dependencia económica del agresor. Hay otro mito de que las mujeres no son creíbles, ya que somos emocionales, histéricas o vengativas. Esto se ha evidenciado como prejuicio sexista, resultado de estereotipos culturales. Y es que escuchamos mucho, hasta en la música popular, en las canciones, en las novelas, en mucho de lo que nos enfrentamos a diario, se presentan a las mujeres desde estas perspectivas estereotipadas.
Así que tenemos que mirarnos y evaluar si inconscientemente estamos respondiendo, algunos de nosotros o nosotras, a esta forma de entender la conducta de una madre o de una mujer protegiéndose de un agresor como emocional o histérica. O pensamos que porque ella quiere limitar o está asustada de esa custodia que le puedan dar al padre, que eso sea por venganza. El otro de los mitos más encontrados en la literatura es que asumir que las mujeres sobrevivientes de violencia doméstica deben ser siempre cooperadoras y facilitar las relaciones con el padre, y que si no lo hacen, en que lo están alienando para evitar relaciones paterno-filiales, ya sea por coraje, por venganza o por celos. Esto también se considera un mito, ya que la evidencia nos indica en estos casos de violencia de pareja íntima o doméstica, las sobrevivientes levantan estas preocupaciones, como mencioné anteriormente, por temor a la seguridad de sus hijos e hijas. Si les dan la custodia compartida o visitas no supervisadas con el agresor. Las etiquetas de no cooperadoras o que tienen el síndrome de alienación parental se consideran irracionales y una revictimización, según todos los investigadores que tuve la oportunidad de revisar todas las investigaciones. De hecho, los informes técnicos entregados al Departamento de Justicia incluyen estos datos. Se considera irrealista, estas son palabras textuales, se considera irrealista esperar que las mujeres víctimas de esta violencia faciliten la coparentalidad cuando hay un historial de violencia doméstica al cual ellas entienden que sus hijos han sido afectados y van a continuar siendo afectados. El abuso doméstico es irrelevante, es otro de los mitos. Es irrelevante o no importante al resolver los casos de custodia y las relaciones paterno-filiales. Este es un tema bien delicado, porque se considera un mito y un prejuicio de género contra las madres sobrevivientes, precisamente porque ese historial de violencia doméstica del agresor pone en riesgo la seguridad y protección de los menores y de la sobreviviente. La misma literatura profesional plantea que se convierte en una falla del sistema judicial el no considerar ese historial y no asegurarse de tener la información sobre ese historial antes de que se tomen estas decisiones importantes. Otro mito es asumir que la custodia compartida o distribución equitativa del tiempo entre ambos padres es siempre la mejor opción para el beneficio y la seguridad de los menores. Los expertos que han investigado este asunto concluyen que los resultados más seguros para determinar el mejor beneficio y seguridad de los y las menores se obtienen realizando evaluaciones individualizadas sobre esos mejores intereses de los menores, no asumiendo que es mejor la distribución entre ambos padres equitativa y que la custodia compartida debe ser la primera opción. Yo entiendo que en Puerto Rico la ley plantea que es una opción importante a considerar, pero nunca se debe pensar que es la mejor de por sí en cada caso. Se necesita evaluar objetivamente y sin ideas preconcebidas cuál es el mejor plan de relaciones paterno-filiales y, como mencioné anteriormente, si existe un patrón de historial de violencia doméstica y un patrón de coercitivo sobre la víctima, porque eso convierte a ese padre en una persona controladora y manipuladora que va a tener mucho problema en dejar de ejercer ese poder de control posterior a la separación de la pareja. El último de los mitos que les voy a discutir es el que plantea que asumir que ser agresor de violencia de pareja íntima no implica que son malos padres o que van a abusar de sus hijos e hijas. La evidencia refleja que sí se debe presumir que no deben recibir la custodia compartida en estos casos.
ya que la violencia de pareja íntima tiene un impacto negativo en los menores y hay alto riesgo de ser abusados, ya que muchos agresores de esta violencia también abusan y maltratan a sus hijos e hijas. Además, se considera que cuando estos agresores victimizan a la pareja y durante el historial la han victimizado, han estado exponiendo a los menores a daños psicológicos y traumas, ya que estos menores de forma directa e indirecta han estado observando la violencia y el ejercicio de poder sobre sus madres, lo que ya los convierte a esos agresores en abusadores de sus hijos y en padres poco protectores que no han protegido el que sus hijos vivan esa relación coercitiva, dañina y violenta, y en muchos casos letal, hasta llegar a la muerte, ¿verdad? En muchos casos de los feminicidios. La evidencia científica entonces apunta a diferentes formas de violencia doméstica. Por lo tanto, no es suficiente enfocarse en identificar eventos o sucesos. Muchas veces en las entrevistas a las madres para determinar custodia, los evaluadores o evaluadoras se enfocan en los eventos o sucesos de historial de violencia doméstica, pero no evalúan que ha habido un patrón o lo que ya mucha literatura lo llama terrorismo patriarcal. Este concepto se refiere a un patrón de dominación y control que está enraizado en factores culturales y ecológicos. Por ejemplo, en el machismo, en la ideología patriarcal internalizada, en ambientes que propician sustancias. Todos estos trasfondos llegan a un patrón de dominación y control en la persona, y si no estudiamos que ese patrón estaba presente, estamos limitando la toma de decisiones más adecuada para el beneficio de los menores. Hay amplia evidencia entonces que sostiene que esta violencia involucra conductas de control, de aislamiento, de dominación, humillaciones, venganza y castigo por resistirse que los agresores imponen sobre sus parejas y sus víctimas. Fíjense de lo que estoy hablando: control, aislamiento, dominación. Por eso es que muchas de estas mujeres han desarrollado el síndrome de mujeres maltratadas, pasivas, asustadas, ansiosas, temerosas, inseguras, baja autoestima, ¿verdad? Todas esas conductas. Este patrón entonces provoca este trauma y provoca el síndrome de mujer y otras disfunciones psicológicas. Vemos a estas mujeres muchas veces, yo las recibo en mi práctica, con ansiedades, depresión, diversos malestares somáticos, problemas gastrointestinales, problemas de dolores de cabeza extremos, colon irritable, y muchos de estos son asma, alteraciones a su sistema hormonal, etcétera. Y muchos de estos malestares somáticos son de índole psicológica y emocional. Llegan con muchos temores, fobias, inseguras, con muchos problemas de autoestima y en algunos casos riesgos suicidas, ideación, deseos de no vivir por temor. Muchas de ellas dicen que solo viven por sus hijos, que si no fuera por sus hijos desearían no estar vivos. Eso yo lo escucho muy frecuentemente en mi práctica. Un estudio comprensivo de los que revisé concluyó que el 90% de la violencia sistemática, persistente y letal es contra las mujeres, y estas sufren efectos físicos y psicológicos más adversos que los hombres. Aquí en Puerto Rico sabemos que el 90% de los casos de querella, órdenes de protección y todo eso van dirigidas a las mujeres como víctimas y los hombres como sus agresores. También es esencial evaluar la presencia de abuso sexual, porque se ha encontrado que el abuso sexual está muy presente en muchas de estas historiales de violencia de pareja íntima, pero por tratarse de un tema tan delicado, muchas mujeres no necesariamente lo hablan, y esto también expone a los menores, porque algunos de estos padres realmente tienen conductas sexuales inadecuadas, por no decir patológicas.
Sobre las órdenes de protección y las barreras identificadas, que es un tema sumamente importante, la investigación indica que las víctimas muchas veces no las solicitan por temor e intimidación del agresor y al sistema judicial. Se sienten intimidadas porque no es fácil llegar al sistema, a la policía, etcétera. En muchos casos porque tienen percepción de hostilidad del personal judicial o de los jueces, se sienten intimidadas, no necesariamente porque ustedes, los jueces y juezas, lo hagan, pero ya el sistema como tal les provoca un cierto sentido de temor y hostilidad, miedo a que no les crean. Muchas van con mucho temor a que el sistema no las crea, a temor a no tener evidencia. Por ejemplo, en el caso del maltrato psicológico y del maltrato verbal, humillaciones, etcétera, no hay evidencia física. Es más difícil mostrar y ellas se sienten atemorizadas de que no les crean. El miedo a la venganza del agresor o de su familia, la falta de recursos de apoyo, el miedo a que las culpen y digan por qué te quedaste, quién te manda, por qué te juntaste con ese hombre, tú le creíste, etcétera. Y miedo a que se involucre el departamento de la familia, porque muchas veces precisamente los agresores se encargan de asustarlas, de intimidarlas, de inclusive acusarlas de conductas que las hacen pensar, mira, tú eres una mala madre y a ti te van a quitar a tus hijos porque tú permitiste vivir con un agresor. Yo he escuchado mujeres en mi práctica, me ha dado mucha pena escuchar mujeres en mi práctica que han recibido ese tipo de mensajes de parte de profesionales dentro del mismo sistema de justicia. Fiscales, abogados, pero especialmente lo han escuchado de fiscales, lo han escuchado de algunos jueces y trabajadores sociales que casi las hacen sentir responsables, supuestamente no haber protegido a sus hijos. Estamos hablando de un patrón, ellas son víctimas y sus hijos han sido víctimas también. Las revictimizamos si las hacemos responsables de no haber protegido a sus hijos de ese agresor, cuando precisamente están buscando el amparo del sistema. En términos de los tribunales, las barreras que se han encontrado son mucha burocracia, el tiempo a veces que se toma en estos casos, falta de recursos económicos o de transportación de las víctimas para acudir a las citas, el cuidado de los menores, muchas no lo tienen, percepción de prejuicios y discriminación que sienten o perciben ellas de parte de los y las jueces y juezas o de otros profesionales. Las razones para solicitar o eliminar la orden eliminar la orden, se han encontrado que se dice que es que ya no tienen miedo, que el agresor está cogiendo consejería, que el agresor prometió cambiar, que los niños o niñas lo extrañan, sus hijos, que tienen necesidad de apoyo económico o dependencia del agresor. Así que tenemos que conocer que muchas de estas razones son las que llevan a eliminar la orden. Por eso es que es importante que se siga la ley, que si un caso es meritorio y es de mucho cuidado, se continúe con la orden independientemente de si ella no está de acuerdo. Un estudio amplio en Massachusetts que quiero compartir con ustedes porque me pareció sumamente importante, encontró 3 tipos de conductas en los jueces o juezas. En este estudio se encontró que habían jueces y juezas con una actitud positiva, es decir, que tienden a apoyar, informar y orientar a las víctimas y son firmes con el agresor. Encontró otro tipo de juez que ellos le identificaron y le pusieron el título de actitud burocrática. Es un tipo de juez que es firme y fuerte con ambas partes por igual. Y un tipo de juez que es condescendiente y fuerte. Lo describieron así los investigadores porque tienden a ser condescendientes y ejercer buena voluntad hacia los agresores, las víctimas y a ser más fuertes con las víctimas.
Se encontró que las víctimas que eran atendidas por el primer tipo de juez, o sea, por el juez con la actitud de apoyar, informar y orientar a la víctima, son aquellos que lograban empoderar a las mujeres. Estas se empoderaban más y se sentían más capaces de colaborar y cumplir y mantener las órdenes de protección, porque se sintieron desde un principio bien apoyadas en la actitud, ¿verdad?, de los jueces que las atendieron. Encontró en la literatura también unos errores y debilidades en las órdenes de protección. Se encontró que los jueces y juezas que no le preguntan a las víctimas e indagan sobre la posesión de armas por parte del agresor se considera una debilidad, porque en el momento de esas órdenes de protección es imprescindible saber cuán accesible está el agresor a la posesión de armas. Se recomienda, en muchos casos, no entregan la orden de protección al agresor y la deniegan porque no consiguen al agresor, o la deniegan por las razones anteriores de que la propia víctima no está tan interesada. Eso se considera una debilidad porque entonces se deja de utilizar un mecanismo tan fuerte que vamos a ver los beneficios que se ha encontrado, como son las órdenes de protección. Otro de los errores y debilidades en esto que la literatura refleja es que no se les solicita a los agresores en muchas ocasiones que entreguen sus armas, aunque la ley lo permita, precisamente porque no se indagó suficiente en el acceso, la posesión de armas. Recuerden que muchas veces estamos hablando de que algunos de estos agresores son guardias de seguridad o trabajan en ámbitos donde tienen acceso o licencias para portar armas. Entonces, se expide una orden de protección, pero esta persona continúa teniendo acceso a su arma. Se deniegan muchas órdenes de protección a la comunidad LGBTQ y otras comunidades marginadas. Y es que muchas veces no se reconoce que entre estas parejas del mismo sexo hay altos niveles de violencia doméstica, igual que los niveles que se encuentran en la violencia doméstica en parejas heterosexuales. Entre los beneficios de las órdenes de protección, la evidencia nos indica que las órdenes de protección interrumpen el dominio y poder sobre las víctimas que tiene ese agresor, permitiendo que ellas puedan formar hogares estables, libres de violencia, y que reclamen la autoridad para hacer y tomar sus propias decisiones sin la interferencia del poder coercitivo que ejercía ese abusador sobre ellas. Estudios amplios también nos indican que las órdenes de protección reducen la incidencia de abuso posterior. No obstante, se ha encontrado que esa reducción de las incidencias es menor con las órdenes temporeras. Las más efectivas que ha reflejado la investigación son las permanentes de 1 año y las que prohíben todo tipo de contacto, incluyendo los contactos a través de terceras personas. Entendemos que las órdenes de protección que damos aquí en Puerto Rico, que ustedes otorgan aquí en Puerto Rico, los jueces y juezas prohíben todo tipo de contacto. Esas son las más efectivas y las que son a más largo plazo, especialmente donde se ha encontrado que hay una violencia tipo patrón de poder coercitivo. Porque si no, tan pronto pasa la orden, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, comienza a utilizarse el patrón coercitivo nuevamente. Se ha encontrado que las víctimas sienten mucha satisfacción con las órdenes de protección, aún en los casos que los agresores no las incumplen, porque ellas sienten el apoyo del Departamento de Justicia y del Departamento de Policía, y eso las hace sentir más empoderadas. Y se ha evidenciado también algo muy importante, que en Puerto Rico pues ya vamos logrando adelantar mucho, que son las salas especializadas de violencia doméstica. La literatura y la investigación han reflejado que las salas especializadas aumentan entre 40 a 55% la retención de las órdenes de protección y las querellas. Hay otro
ámbito que yo encontré mucho en la literatura y las evidencias que estuve consultando para esta presentación es la intimidación a testigos. Hay mucha literatura y hay algunos artículos muy interesantes que el licenciado Díaz puede tener a disponibilidad de ustedes, se los puede hacer llegar, de cómo se está dando la intimidación de testigos en los casos de violencia de pareja íntima. Me pareció algo que a ustedes, los jueces y las juezas, les puede interesar mucho conocer de este problema. Algunos de ustedes ya los deben conocer, pero para beneficio de otros y otras, ¿verdad? Se ha creado conciencia, por ejemplo, en este sistema de justicia criminal en Duluth, que es el programa que les expliqué que existe en San Luis, Missouri. Se estudió que se reconoce la intimidación de esta violencia desde el 1984, que ellos la han identificado. Esta es la coerción, hacer que la persona, en este caso la víctima, retire los cargos y intimidarla en ese proceso. Al estudiar la dinámica de la relación de pareja abusiva y el desarrollo de la rueda de poder y control. Es decir, en el programa de Duluth en San Luis reconocieron esta intimidación durante el proceso de ellos estudiar cómo se da la dinámica de la relación de pareja abusiva, donde hay poder coercitivo, y ellos fueron los que desarrollaron la rueda de poder y control que utilizamos tanto los psicólogos como los trabajadores sociales para identificar las diferentes formas en que los abusadores, los agresores ejercen poder y control sobre sus víctimas. Durante el desarrollo de estos procesos, en los años 80, en el programa de Duluth, identificaron la intimidación de testigos. Se identifican 4 brechas en la seguridad de las víctimas y testigos. Se da intimidación de testigos durante el proceso judicial cuando se reconoce el rol como testigo, es decir, cuando los abusadores, las personas cercanas o allegadas a él identifican que en el proceso el rol importante que ella va a tener como testigo, eso provoca una tendencia a la intimidación. Otra de las formas de las brechas identificadas en esa intimidación es que entre las agencias, entre las diferentes agencias del sistema de justicia y del sistema de justicia criminal, no se comparte la información entre los proveedores, que puede incrementar la seguridad de los testigos, facilitando entonces al agresor mayor oportunidad para poderla intimidar. Porque, por ejemplo, lo que ha recogido el trabajador social o lo que se ha recogido en la policía, lo que le llevan al juez o jueza, etcétera, entre el fiscal, los abogados, entre los diferentes partícipes del sistema, muchas veces la información no se comparte adecuadamente y eso se ha encontrado como una brecha que facilita la intimidación de los testigos. En el caso de la víctima o testigos que ella trae o que son parte del proceso, ¿verdad? Familiares, vecinos, otras personas. Se ha encontrado otra brecha en que los ofensores intimidan a los testigos, a las víctimas, en diferentes momentos. Y que esto se facilita más cuando hay muchos retrasos y posposiciones del caso, porque le va dando más oportunidad para ese acercamiento a la intimidación de los testigos. Se ha encontrado otra brecha y es que los ofensores o sus allegados y colaboradores, hablamos de sus familiares, sus amistades, las personas que están alrededor de él y lo protegen, las intimidan en el tribunal en muchas ocasiones cuando no hay personas vigilando o cuando están en espacios cercanos, en el área de los baños, a la entrada, en el parking. Utilizan también las miradas intimidantes y amenazantes durante el proceso. Y eso yo estoy muy convencida de que ustedes, los jueces y juezas, habrán observado que esas situaciones muchas veces se dan y de hecho
las mujeres, las trabajadoras sociales y las acompañantes muchas veces ayudan a evitar que se provoque ese proceso de mirada intimidante por parte del agresor o por parte de algunos en los alrededores de algunos de sus allegados. Así que esa es una de las brechas que provoca intimidación o facilita esa intimidación. La literatura profesional nos dice que existen unas recomendaciones que yo quise recoger para ustedes de cómo reducir esa intimidación de testigos. Plantean que se debe incluir en la investigación policial desde el inicio preguntas sobre el patrón de intimidación, hacerle preguntas específicas sobre ese patrón de intimidación para recoger igualmente cuando lleguen al tribunal, cuando hablen con el fiscal, frente a ustedes los jueces y juezas, para identificar si ya ella está sometida a ese patrón de intimidación antes de llegar ante ustedes. Los fiscales y los jueces deben hacer preguntas de seguimiento sobre la intimidación antes de tomar esas decisiones sobre los arrestos, las fianzas y las condiciones previas al juicio o a las vistas del caso. Por ejemplo, si el agresor la ha amenazado con que si ella llama a la policía o solicita una orden de protección o no retira los cargos, le va a quitar a los niños, porque ese es un tipo de intimidación bien frecuente. Se recomienda orientar a las víctimas sobre la intimidación para que se les anticipe que eso puede ocurrir. Si él no la ha intimidado, él podría intentar hacerlo y que se les deje saber que se trata de un delito y que ellas lo pueden reportar si se están sintiendo intimidadas. Advertirles que esto es bastante común y que pueden hasta llamarlas, los que están encarcelados a veces hacen hasta llamadas desde la cárcel para intimidarlas. Otra recomendación es que en los grupos de apoyo a víctimas se incluya el tema de la intimidación de testigos en todos los trabajos que se den para alertar a las víctimas. Que el trabajo interagencial y colaborativo, se recomienda hacer trabajo interagencial y colaborativo para atender esa intimidación de víctimas y testigos. Y establecer una política clara para los oficiales de la corte que evite la intimidación durante los procesos. Mucha vigilancia y mucho cuidado en los alrededores, a la entrada, en separar a ambas partes, ¿verdad? Que yo sé que aquí en Puerto Rico se utilizan hasta entradas separadas en esa área de investigación de violencia doméstica, que en ocasiones yo me he encontrado allí en espera, ¿verdad? Para ser testigo, y he visto que tienen entradas separadas. No obstante, hay áreas comunes que se pueden prestar para algún tipo de intimidación. Hay que tratar de manejar todo eso. El programa de Duluth presenta unas preguntas de riesgo que sugiere que ustedes, los profesionales que están trabajando, jueces, juezas, trabajadores sociales, etcétera, se aseguren en algún momento de consultarle a la víctima sobre el nivel de riesgo. ¿Cree seriamente que él puede hacerle daño o matarla o a sus hijos u otras personas? ¿Qué le hace pensar eso? ¿Por qué no cree que sea así? ¿Él tiene acceso a armas? Indagar en ese tipo de preguntas. ¿Cuán frecuentes han sido sus ataques? Describa la vez que se ha sentido más temerosa o en riesgo. Ellos entienden que estas preguntas facilitan que la víctima pueda narrar no solamente un evento, sino el patrón. Él se ha comunicado con usted en persona o electrónicamente sin su aprobación. Descríbalo. ¿Cuán frecuentemente la amenaza o intimida? ¿La ha amenazado si busca ayuda policial o legal? Estamos hablando de ese historial que ya la víctima tiene. Que si no le hacemos estas preguntas podemos perder información muy valiosa para toda la toma de decisiones. ¿Alguna vez la ha forzado para que realice actos sexuales en contra de su voluntad? Esta pregunta es sumamente importante porque se ha identificado, como les dije, que muchas veces existe mucho abuso sexual que se queda oculto. Como resultado de toda esta
análisis, evidencia, estudio de estos casos, se han hecho unas recomendaciones, les sugiero unas recomendaciones generales. Pero antes de llegar a ella, me quiero tomar un segundito para leerles algunas de las experiencias que algunas de las víctimas posteriormente traen cuando luego continúan sus hijos, entonces en las visitas posteriores o durante las relaciones paterno-filiales, y algunas de ellas traen cómo ese patrón continúa con los hijos. Tengo algunas citas de estas mujeres en investigaciones que se han hecho. Quiero leerle alguna de ellas. Está en inglés, voy a ir haciendo la traducción en el momento, ¿verdad? Pero ella dice, yo pensé que ya él habría calmado. Esto se refiere a ya posterior, cuando van a las relaciones paterno-filiales y ya terminó la relación entre ellos. Yo creía que ya él se hubiera calmado. Yo no digo que él lo esté tomando hacia mí, pero es que él me considera a mí como su propiedad y una propiedad que ha perdido. Cuando un hombre ha perdido su propiedad, no puede encontrar la paz. Otra dice, él estaba siempre peleando, estaba en el teléfono cuestionándome, no te atrevas a colgarme, no te atrevas a hablarme de esa forma. Esto era cuando hacían los acuerdos para el recogido de los hijos o cuando había alguna situación que tenían que discutir sobre los niños, usaba entonces esa comunicación con ella para amedrentarla y continuar tratando de intimidarla. Yo he visto inclusive, y estoy trabajando un caso ahora mismo, donde la mujer, una joven que tiene un niño de 3 años, una niña de 3 años, se la va a entregar a su papá, al cual le dieron visitas no supervisadas y tiene un gran historial de violencia sobre ella, por eso ella, ¿verdad? Se separó de él. Ella estaba muy preocupada, ella le iba a entregar al niño en la entrada de su condominio y ella estaba muy inquieta porque él aprovechaba ese momento para intimidarla, decirle que le iba a quitar a la niña, que estaba peleando la custodia, etcétera. Como resultado, ella utilizó el ir acompañada de alguien, que es una de las recomendaciones que se da, y desde ese momento él lo que le dijo fue, me tienes miedo, ahora vienes con un guardián, ahora traes un perro guardián. El perro guardián era el papá de ella, padrastro, que ella lo considera su papá, el cual está acompañándola a la entrega y el recogido de la niña. Pero eso es para que veamos como el patrón coercitivo. Este individuo precisamente subía a la niña a su auto, un tipo camión que tiene un solo asiento, de estos que tiene atrás el área de carga, y tiene un solo asiento, y ahí ponía el asiento protector de la niña en el asiento del frente, cuando sabemos que eso la ley lo prohíbe. Ella se lo comunicó a sus abogados, lo comunicó a la juez, y no se tomaban acciones. Lo hizo en varias ocasiones, a pesar de ella estar consciente de que él tenía otros automóviles, donde no tenía ningún problema en buscarla, en un automóvil que pudiera colocar la niña en el asiento de atrás. Así que estamos observando muchas veces una laxitud o un no entender esa preocupación de seguridad de las madres, ¿verdad? Y eso es una forma también en que él la intimidaba. Entre las recomendaciones generales, identificamos que se debe considerar definitivamente el historial de violencia doméstica, si hay un historial de órdenes de protección previas e historial delictivo en todos los casos de querella por violencia doméstica, en las solicitudes de orden de protección, en custodia y plan de visitas paterno-filiales especialmente. Porque con ese desconocimiento de ese historial podemos estar poniendo en riesgo a los menores sin tener la información completa, ¿verdad? Se recomienda que se le pregunte siempre a la víctima si ella conoce del historial previo del agresor en cuanto a violencia doméstica, quizás en otras relaciones, en otro contexto o otro historial de delitos. Otra recomendación es asumir siempre que donde ha habido violencia de pareja íntima no debe concederse la custodia compartida y determinar cuidadosamente el uso de visitas supervisadas, especialmente con menores de 15 años.
que son los que están más sujetos a que entonces le hablen, los intimiden, le hablen mal de la mamá y se utilicen otros mecanismos de intimidación y coerción a los menores. Se debe recomendar que la víctima esté siempre acompañada al entregar y recoger a los menores y que utilice lugares públicos para ese proceso de entregar y recibir a los menores, porque en esos momentos se ha identificado, como les dije, mucha intimidación que continúa utilizando el que tenía un patrón de agresión y de historial de esta violencia. Se debe permitir y facilitar el testimonio de la víctima de violencia de pareja íntima en los casos de Ley 54 y de orden de protección, ya que muchas veces se plantea que cuando están acompañadas de los abogados o abogadas, son estos los que hablan y muchas veces ellas se sienten impedidas de hablar o que no las escucharon o que no les pidieron y fueron solo representadas por el fiscal o en los casos en que están representadas por abogados o abogadas. La literatura profesional plantea que es importante escucharla, es importante preguntarle directamente a ella. Se recomienda mucho que los jueces y juezas intervengan en la sala siempre para velar y para evitar o eliminar que los abogados o abogadas defensores de esos agresores en los casos de violencia de pareja íntima incurran también en conductas intimidantes. Esto es, en muchas ocasiones algunos abogados y abogadas empiezan a alzarle mucho la voz a la víctima cuando le están haciendo el contrainterrogatorio, le hacen varias preguntas seguidas, le apresuran la respuesta, la fuerzan a recordar, las hacen sentir mal porque no se acuerdan de detalles. Y esto hay que tomarlo con mucho cuidado, porque se convierte entonces en una forma de revictimización. Yo he tenido varias de estas mujeres comentarme durante los procesos de terapia psicológica con ella, que el proceso de contrainterrogatorio y su proceso de testificar se convirtió para ella en pánico, en volver a revivir la experiencia con el agresor. Muchas lo percibieron como una repetición y una revictimización de la conducta intimidante de su agresor. Quedaron congeladas, algunas se asustaron tanto, empezaron a llorar, a temblar y no podían testificar adecuadamente. Lo que queremos traer con esto es crear una conciencia y sensibilidad de que estos son precisamente las conductas y las sintomatologías resultantes de ese patrón de violencia doméstica. Por lo tanto, tenemos que evitar por todos los medios que ella vuelva a sentirse de esa manera en el espacio donde deben sentirse más protegidas y más apoyadas. Y sabemos que esa es la intención que ustedes, los jueces y las juezas, tienen, proteger a las víctimas y darle a esas personas y especialmente a los menores un sentido de seguridad. Se recomienda empatizar con el reclamo de estas víctimas al reconocer que la mayoría llegan al tribunal ya con sentimientos de miedo, con desconfianza, con baja autoestima, muchas de ellas, algunas con inseguridades e intimidación previa, producto de ese historial de violencia y del terrorismo patriarcal al que muchas han sido sometidas por largo tiempo. Las conductas observables entonces que ustedes puedan identificar de que hablan bajito, de llorar, tiemblan mientras declaran, bajan la vista, olvidan detalles y eventos, son manifestaciones de la secuela psicológica de esa violencia. Por lo tanto, hay que reconocer que su habilidad de cambiar o de actuar no está en ese momento necesariamente bajo su control. Y entonces poderlas ayudar a que puedan hacer un testimonio efectivo y a que puedan sentirse apoyadas y empoderadas. En las áreas del tribunal y en la sala, asegurar que las víctimas y los agresores, la familia y los abogados de estos se mantengan siempre distantes de donde se encuentran las víctimas y los testigos. Velar por el estricto cumplimiento de las órdenes y los acuerdos del tribunal y ser lo más estrictos y lo menos laxos en las consecuencias por el incumplimiento.
porque la literatura refleja que los agresores interpretan las conductas de no ser tan estrictos con las consecuencias cuando ellos incumplen, las interpretan como impunidad y muchos de ellos los hace sentir engrandecidos y empoderados y promueven el machismo, promueven mayor incumplimiento posterior e intimidación de las víctimas y de los testigos. Se recomienda también investigar la experiencia de las mujeres víctimas de testigos de esta violencia con el sistema de justicia en general y los tribunales en Puerto Rico. Me parece que esto puede incluir procesos de cuál es la experiencia de ellas al buscar órdenes de protección, querellas de ley 54, en determinaciones de custodia, pensiones y visitas paternofiliales. Esta investigación podría facilitar mejorar los procesos y atender las necesidades de las víctimas para lograr mayor protección y seguridad de estas. De hecho, yo voy a proponer este tipo de investigación a través del grupo de Intermujeres en la Escuela de Derecho de la Interamericana, con quien he realizado investigaciones previas. Y este es un tipo de investigación que ya se ha hecho en Estados Unidos. Estudiar a través de grupos focales las experiencias de las mujeres en estos procesos. Pero entiendo que aquí en Puerto Rico no se ha realizado. Pienso también que se debe actualizar el estudio sobre el discrimen de género en los tribunales de Puerto Rico que realizó el Tribunal Supremo del 95 y creo que después de ya casi 20 años, pues deberíamos, o más de 20 años, deberíamos considerar que se actualice ese tipo de estudio. Estas investigaciones pueden ser subsidiadas con fondos de justicia federal y del National Justice, entre otras. Hasta aquí mi presentación. Les quiero indicar que está incluida la bibliografía. Fíjense que toda es bibliografía reciente del 2019, del 2013, de revistas profesionales. Esto es el de Klein, Hart y Klein, es un informe presentado al Departamento de Justicia de Estados Unidos. En el 2016 hay otro también presentado al National Institute of Justice. Este es del proyecto de Duluth, del que les hablaba, de julio de 2015, y otro de julio de 2015 de un experto en este tema que lo presentó también ante un congreso de justicia. Así que hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias por la atención y estaré disponible más adelante cuando la próxima compañera haga su presentación. Al final estoy disponible para preguntas. Muchas gracias a los asistentes. Mute. Ya. Comienzo. Sí, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes en este tan importante congreso. Agradezco a la Academia por la invitación. Así que principalmente pues voy a hablarles sobre el tema que adoro, que me apasiona, que es la adultez mayor. Y en esta ocasión pues principalmente voy a hablarles los mitos y retos a que nos enfrentamos y el tema de la violencia doméstica. Sí, la próxima. Quiero comenzar con una dinámica un poco reflexiva, aunque no voy a entrar a la presentación como tal, o sea, no a la presentación, sino al análisis. Lo que sí quiero es que comencemos esta presentación, este conversatorio, y quiero invitarlos a todas y todos a que en una sola palabra, lo primero que se le ocurra en la cabeza cuando usted piensa en la vejez, ¿en qué piensa? O sea, ¿qué palabra describe ese pensamiento suyo? Ahora, rapidito, lo pueden hacer a través de question and answers. Y solamente eso. Cuando nosotros analizamos este ejercicio,
pues bueno, se nos pueden ocurrir muchas palabras que nos describan lo que nosotros pensamos sobre la vejez. ¿Y por qué es importante pensar o sea, analizar qué nosotros pensamos, hacia dónde nos inclinamos cuando pensamos en esta etapa de la vida? Es lo que yo siempre digo: si a usted no le gustan los perros, usted no adopte una mascota. Así que cuando usted, por ejemplo, piensa, por ejemplo, ahora mismo pues nos llegan alguna gente que dice falta de salud, otro nos dice madurez, o pueden decirnos enfermedad, pueden decirnos soledad. Hay muchas formas que la gente piensa. Y cuando nosotros analizamos el valor positivo o negativo de esta etapa, de lo que ustedes piensan, usualmente la balanza se inclina, otro nos escribe fragilidad. Por ejemplo, si usted le va a dar un valor positivo o negativo a la palabra fragilidad, ¿usted lo pondría con que es algo positivo? Obviamente es algo negativo. Si usted le fuese a dar a la palabra tranquilidad, es algo positivo. Incertidumbre, pues está más o menos ahí y allá, pero yo lo inclino más hacia lo negativo. La falta de salud definitivamente es negativo. Así que a lo que quiero llegar es que cuando analizamos esas palabras, la balanza se inclina más hacia lo negativo que hacia lo positivo. Y esto nos dice claramente que las ideas que tenemos sobre este concepto, sobre esta etapa de vida, pues en la generalidad están tendiendo a lo negativo, Así que con eso les dejo y vamos a seguir entonces hablando sobre el tema y en algún momento intercalamos otras palabras que ustedes hayan dicho. Miren, estamos envejeciendo, las sociedades están envejeciendo, el mundo está envejeciendo. Según las Naciones Unidas, esta población va a continuar envejeciendo. Hasta el 2050 se espera que hayan 2.000 millones de personas que tengan más de 60 años. En la actualidad es el 12%. Los demógrafos clasifican las sociedades entre sociedades jóvenes, sociedades en transición de joven a madura y sociedades viejas. Y los porcentajes que utilizan es el porciento que representa en una sociedad esta población mayor de 60 años. Por ejemplo, de 0 a 5% es una sociedad que es joven, que lo más que tiene son niños de 0 a 18 años. Pero de 6 a 7 aproximadamente estamos clasificando las sociedades como en transición, están madurando. Y de 10% en adelante, de 9 a 10% en adelante, son sociedades que ya tienen rostro de vejez. Quiere decir que hoy día la población mundial sobrepasa el 12%. Para el 2030 va a ser 16% y para el 2050 21 o 22%. Puerto Rico es una sociedad con rostro de vejez, principalmente con rostro de mujer, porque la mayoría de esta población es femenina. El 55% del sector mayor de 60 años y el 60% del sector de 75 años o más y el 70% del de 90 años o más. Quiere decir que mientras más edad se tiene, pues obviamente más porcentaje va representando la mujer. En Puerto Rico, definitivamente, estamos igual que a nivel mundial, pero sobrepasamos ese porcentaje. O sea, Puerto Rico, la población de adultos mayores actualmente es mucho más numerosa que los niños. Y estos, pues obviamente, no están naciendo niños. Según estimados del censo, para el año 2019, la población de Puerto Rico de 60 años constituyó alrededor de 867,000 personas, representando un 26.12%. Vimos recientemente en la noticia que los datos preliminares del censo del 2020 establecen que la sociedad puertorriqueña perdió casi 500,000 de personas. Y este 500,000 de personas eran adultos en edades productivas. O sea, de 35 años en adelante, de 30 años en adelante. ¿Quiénes se quedan?
las personas mayores de edad avanzada, las mascotas. Nosotros perdimos mucha gente después de María, hemos perdido mucha gente después de los temblores. Así que, lo cual quiere decir que este censo, cuando salgan los datos oficiales, ese 26% se queda atrás. O sea que vamos a tener mucha más. Esto es un reto para el gobierno en total, para los servicios, para todos nosotros. Pero principalmente ese porcentaje es mayormente femenino, porque la población mayor de 60 años para el 2019, 56.2% eran mujeres y 43.8% eran hombres. Lo cual quiere decir que las mujeres predominan en estas etapas de la vida. ¿Okay? Durante toda la vida han nacido más niños que niñas, pero mueren más niños que niñas. Y la mortalidad es mayor entre los varones que entre las mujeres. Que quede claro que no matamos a los hombres, sino simplemente es algo genético que nos hace durar más. La mujer tiene una mayor expectativa de vida que el hombre. Pero fíjense que a pesar de esto, la imagen de la vejez, y ahora retomo las palabras que le dije que pensaran cuando pensaban en la vejez, predomina una imagen negativa. Nadie quiere envejecer. Y es una imagen que está basada en la construcción social y cultural del envejecimiento y el no reconocimiento de que las personas adultas mayores somos sujetos de derechos. Existen varias imágenes de la vejez dependiendo del contexto en referencia donde pues convive esta persona adulta mayor. Pero claramente la identificación de la vejez del adulto mayor es con imágenes o con modelos negativos. O sea, de aquí el rechazo a uno querer ser viejo o al rechazo a la vejez. Porque definitivamente envejecemos, las sociedades envejecen, es algo que nos va a pasar a todos. Pero de igual manera que existen mitos, estereotipos, ideas preconcebidas, erróneas, esto nos lleva a victimizar, a marginar a las personas de edad mayor. ¿Por qué? Porque existen unos mitos y estereotipos que llevan a la discriminación, que llevan a la marginación, que nosotros mismos como adultos mayores y adultas mayores nos lo creemos. Ya yo no estoy para eso, eso es para las personas más jóvenes, inclusive la familia. Y estoy mencionando esto porque esto está muy vinculado a lo que es la violencia doméstica y a lo que es el abuso y el maltrato hacia esta población. Esta victimización comienza con esta marginación, con estos mitos, con estos prejuicios, la justifican y culminan con la discriminación y la marginación. Lo que mencionaba la doctora Vivian previamente, o sea, hay personas que están excluidos socialmente. Al abordar el tema de la marginación no podemos perder de perspectiva que dentro de este sector prevalecemos las mujeres. ¿O sea? Así que el proceso de envejecimiento, de envejecer, se produce en el individuo, pero está condicionado por la sociedad en la cual vivimos y por los modos de vida, por los roles que se nos asignan en la sociedad de que queremos cumplir. La marginación definitivamente es equivalente a exclusión social. Y la exclusión social se refiere a las personas que se encuentran de alguna manera retirados de estas oportunidades vitales que definen una ciudadanía social plena en nuestras sociedades avanzadas. Es producida por esta diferencia que una persona o grupo tiene para integrarse a algunos de los sistemas de funcionamiento social. Y definitivamente la pandemia ha acelerado tendencias como la desigualdad y ha acelerado el envejecimiento de la población cuando migran poblaciones más jóvenes, al igual que las tendencias a que se adopten nuevos mecanismos tecnológicos que aunque simplifican, excluyen a los tecnológicos. Ahora mismo nos estamos enfrentando a que aquel que tenía acceso a una computadora pudo hacer una cita para vacunarse, pero el viejo que no domina las computadoras, que no tiene teléfonos inteligentes, ¿cómo tiene acceso a esa vacunación? Eso es un reto que nuestra procuradora en este momento quiere asumir, y eso nos hace entonces excluir a esta población. Esa es la exclusión social. Los términos inadaptación, desviación, pobreza,
se utilizan indistintamente para referirnos a estos procesos sociales. Estas manifestaciones de marginación y de discriminación hacia la población vieja conducen a consecuencias sociales tales como la pobre calidad de vida, la desintegración familiar, la poca confianza en el sistema de salud, la ignorancia pública de asuntos de la vejez, la ausencia de una política pública nacional dirigida a la adultez mayor, y aquí le puedo traer un ejemplo. En las escuelas, en el sistema de salud, hay mucha orientación, mucha educación para las adolescentes respecto a lo que es la menarquia, o sea, cuando le llega su primera menstruación, qué mecanismos tiene, por qué ocurre, cómo se da todo este proceso. Pero señores y señoras, ¿hay alguna educación para nosotras como mujeres para prepararnos o entender la menopausia? Y eso está bien claramente reflejado en esta discriminación y esta marginación que hay. No hay política pública que sea dirigida a una población adulta mayor. Hay muchas leyes, hay muchos servicios, pero una política pública que sea pues más a tono con nuestra realidad de población, ¿okay? Cualquier consideración de vejez y de longevidad indica también claramente que las mujeres sobrevivimos a los hombres. Hay mayor expectativa de vida, hay mayor mortalidad, las mujeres se casan con hombres mayores, que esto es una cuestión cultural, nos estimulan a que el hombre sea mayor y mientras más edad tiene, pues más experiencia, más favorecida la mujer, porque se está casando con un hombre maduro con mucha experiencia, que ya tiene su vida hecha, que la puede ayudar. Por el contrario, si nos fijamos en un hombre al cual le llevamos un año, estás criando niños, ¿qué te pasa? ¿Por qué te fijas? Y definitivamente las mujeres en promedio vivimos 7 años más que el hombre. En el 2019 la expectativa de vida de las mujeres fue de 85 años, mientras que la expectativa de los varones fue de 78 años y sigue en aumento. Por consecuencia, la vejez se feminiza. O sea, la vejez entonces tiene un rostro de mujer. Y esto pues, cuando yo abordo el tema de la violencia, obviamente, de la violencia doméstica, pues en este caso hay más mujeres que hombres en estas edades. Y hay unas particularidades que definitivamente son diferentes. La población es abrumadoramente femenina, pero femenina en una posición de fragilidad, de vulnerabilidad y de marginalidad, pero que también difiere de otros grupos de edades, por ejemplo, en escolaridad, menos destrezas ocupacionales, y esta escolaridad la lleva a que en edades avanzadas de su vida, junto al factor cultural de que usted cuando tiene sus hijos pues se debe quedar cuidándolo los primeros años porque pues le va a dar más sostén y apoyo a este niño. Así que fueron años que usted no trabajó fuera del hogar asalariadamente y no pagó un seguro social, no pagó un retiro, lo cual quiere decir que en edades avanzadas usted va a tener menos ingresos. Así que la mayoría también de estas mujeres, pues viudas, divorciadas, jefas de familia, son solas principalmente porque no se les estimula al casamiento como se les estimula a los hombres. Podemos ver en estatus civil en el censo que la gran mayoría de los hombres están casados, pero la gran mayoría de las mujeres están viudas, están solas, ya sea porque se divorciaron o porque nunca se casaron y son jefas de familia. Tienen menos recursos económicos, lo cual las lleva a mayor pobreza. Ya les mencioné que hay poca aportación al seguro social o a los sistemas de retiro. Se enfrentan entonces a mayores mitos y estereotipos, porque lo que esos mitos y estereotipos para la población general es el doble hacia la población vieja. Porque definitivamente pues estamos viendo que si por ejemplo en la vejez pues a la mujer se le exige, pues mira, hay que taparse las canas porque las canas no se ven bien, pero en el caso de los hombres hasta la calvicie es bonita, las canitas son preciosas, encantadoras, eso es lo que nos dice la sociedad. Así que lo que discrimina a la población en general podemos multiplicarlo por 2 porque discrimina más a la mujer que al hombre. Entonces,
También quiero señalar que este aumento en longevidad en la mujer ha traído lo que podemos decir que es interseccionalidad. La prolongación de la vida va a añadir más roles a la mujer. Vamos a ser madres por más de 50 o 60 años. Vamos a ser hijas por más años, porque en este momento tenemos hasta 5 generaciones en una misma familia y 3 generaciones de esas son mujeres o son personas mayores de 60 años, lo cual quiere decir que entonces vamos a tener una mujer que tiene el rol, además de hija, de abuela, pues también tiene que cuidar a sus padres que están frágiles en edades avanzadas. Tenemos funciones nuevas, bisabuelas, ahora mismo tenemos más centenarios que nunca antes en la historia en Puerto Rico, lo cual nos lleva entonces a estas 5 generaciones en una misma familia. El rol de cuidadora, además de ser pobre, además de estar en soledad. Y entonces podemos hablar entonces que los problemas o los cambios en la vejez son predominantemente femeninos. Enfermedades crónicas las padecen más las mujeres que los hombres. Sobrevivencia a los amigos, la pobreza, la diversidad funcional, entre otras cosas. Y al mismo tiempo van a emerger otros elementos, porque si encima de eso, de que usted es vieja, usted también es afrodescendiente, usted también es lesbiana o tiene una orientación sexual diferente, usted también tiene una religión que no es ni católica ni protestante, sino que es otra, rara, supuestamente la gente le llama rara. Así que todo esto se combina y obviamente nos lleva a esta diversidad que hay en la mujer, pero también nos lleva a esta marginalidad y a este señalamiento por ser mujer. ¿A qué nos enfrentamos nosotros en la vejez? Pues nos enfrentamos al discrimen por edad, que se ha llamado, que surge de un concepto norteamericano de un psiquiatra llamado Robert Butler, que hablaba de ageism, traducido a la gerofobia, el miedo a envejecer, al edadismo, el miedo a tener muchos años, también al ageism. Y el sexismo y el doble mensaje de que considera a la mujer vieja a más temprana edad que al hombre. Y las mujeres han sido socializadas y adiestradas para temerle a la vejez. Ya no funciona, usted no está para eso, porque cuando mamá enviuda no la estimulamos a que se vuelva a casar. No, porque mamá, usted no está para eso ya, y si alguien se le acerca es porque por el chequecito largo que le dejó papá. Pero papá, no, a papá hay que buscarle compañera porque él todavía está durito. Él está durito, él necesita una compañera. Y los primeros que le buscamos compañeras somos los hijos, porque papá probablemente va a representar una carga para los hijos, porque ya mamá no está, que le haga las cosas que nosotros vamos a tenerle que hacer. Así que la gerofobia es aquel término que se utiliza para describir estos prejuicios negativos y estos estereotipos hacia las personas de edad avanzada solamente por la edad. Mientras los hombres maduran, las mujeres envejecen. Ellos son ásperos, oscos, varoniles, los hace atractivos, mientras nosotras estamos arrugadas, estamos feas, tenemos que pintarnos el pelo. Por lo tanto, esta discriminación está muy ligada al sexismo y a la extensión lógica de la insistencia en que las mujeres valen en la medida que somos atractivas y útiles al hombre o a la sociedad. Así que básicamente provoca bajoestima, provoca pasividad y rechazo a esta etapa de la vida, que afortunadamente hoy día podemos llegar a centenarios, sí, eso es positivo. Así que las mujeres en su edad mayor generalmente son invisibles en cuanto a información de ellas en documentos públicos, en su inclusión en políticas, planes y programas de bienestar social y su representación en los procesos políticos. Afortunadamente esto está cambiando. O sea, tenemos más mujeres en la legislatura, tenemos más mujeres ocupando posiciones importantes en el trabajo. Ya les incluí el ejemplo de la salud y la menopausia en términos de políticas públicas en cuanto a las mujeres. Las investigaciones nos señalan que las mujeres de edad mayor están más expuestas a la pobreza y están más expuestas a la soledad, que tienen tasas más altas de institucionalización y más condiciones de comorbilidad. Cuando usted, además de tener una condición, tiene 2 o 3.
Esa es la comorbilidad, que conviven varias condiciones crónicas en una misma persona. Las mujeres también, pues visitamos más al médico, que eso es bueno, porque obviamente pues estamos más en la prevención, pero tienen también menos posibilidades de tener un compañero. Un ejemplo nada más, hay 4 viudas por cada viudo. O sea que esto también pues nos especifica cómo está esto. Pero entonces cuando hablamos del tema del abuso y el maltrato hacia esta población de personas adultas mayores, incluyendo la violencia doméstica, prevalece lo que en la literatura de la gerontología se conoce como la ley del témpano de hielo, que lo que usted ve en la superficie, abajo es 7 veces mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se ve en el exterior no es necesariamente la realidad de lo que es el abuso del maltrato o la violencia hacia la mujer de edad mayor en este caso. Por cada caso que se detecta abuso y maltrato, existen aproximadamente 7 que no llegan a las autoridades pertinentes. Y vamos a hablar un poquito por qué no llegan. Hay circunstancias que condicionan la aparición del maltrato, cambios sociales y económicos a escala mundial, entre otros, y que nos proporcionan un terreno fértil para que surja el maltrato. Ejemplo, después de María e Irma, en la misma pandemia del COVID, los temblores, el abuso hacia esta población no paró, siguió aumentando. Los casos de explotación financiera se escalaron. Los casos del fraude hacia esta población han seguido escalando. O sea, le venden vacunas o remedios caseros para no tener que vacunarse. O sea que hay circunstancias que han hecho que el maltrato se exacerbe hacia esta población. Y el maltrato, como les digo, incluyendo la violencia doméstica. En el caso del abuso y el maltrato, pues tenemos que establecer un poco de diferencia. ¿Por qué? Porque en las clasificaciones o en las modalidades de abuso y maltrato hacia la población de edad mayor, pues está el maltrato físico, que está en la violencia doméstica, el maltrato emocional, que está en la violencia doméstica, el abuso financiero también. En el caso de las personas adultas mayores, el abandono, cuando un familiar abandona a una persona de edad mayor en un hospital o en una institución, la autonegligencia, la violación o la restricción de derechos, que de igual modo ocurre en la violencia doméstica con mujeres más jóvenes, pero en el caso de los adultos mayores es la restricción y la violación de tenerlos encerrados en un cuarto, de también tenerlos amarrados a una cama, la violencia intrafamiliar, la negligencia y la explotación, incluyendo el abuso financiero. Así que menciono esto porque el fraude es una de las modalidades más comunes en esta población. La explotación financiera también. La apropiación ilegal de identidad. Las personas adultas mayores son blanco fácil de esta apropiación ilegal. O sea que esto para señalar que dentro del abuso y el maltrato en la etapa de la vejez se entremezcla la violencia doméstica y el maltrato, pero no se le da esta prominencia a la violencia doméstica como en otras etapas de la vida de mujeres y hombres, particularmente mujeres. Ok, entro un poquito en la violencia doméstica y la mujer de edad mayor. Definitivamente las mujeres de todas las edades somos víctimas de violencia doméstica, incluyendo las mayores de 60 años. Pero en esta población mayor se visualiza como un abuso de poder de género. La experiencia de violencia doméstica contra la adulta mayor varía. Para algunas ha sido la acumulación de violencia de manos de su pareja, mientras que para otras puede ser el inicio de una nueva relación que es violenta, que comenzó en la etapa de la vejez, que inclusive puede ser una relación donde el hombre se acerca a la mujer a través de estas cosas de chat, de buscar pareja y todo, y usted no sabe con quién se está metiendo, y entonces es una explotación financiera. Bueno, diferente. Hay poco consenso en cuanto a la prevalencia de la violencia doméstica en esta etapa de la vida. Cuando usted busca, por ejemplo, estadísticas, que nos dimos a esa tarea para la presentación, la Procuraduría de la Mujer no establece por edades
específicamente que podamos decir, mira, dígame cuántas personas mayores de 60 años fueron atendidas por la Procuraduría en relación a violencia doméstica. Sin embargo, en la población adulta mayor, como les digo, se incluye dentro de todo el contexto. Inclusive, nosotros aquí en la Procuraduría, los casos de violencia doméstica, pues fueron bien pocos. ¿Por qué? Porque se entran dentro del abuso físico, entran dentro del abuso emocional, y en la vejez, parte del abuso, en la edad avanzada, se ignoran las experiencias vividas por las mujeres víctimas de violencia doméstica. Y como les digo, pues es variado. ¿Qué pasa? Que también hay unas particularidades de esta violencia en la población vieja, porque la violencia entre parejas tiende a ocultarse, tiende a minimizarse. ¿Y por qué? Porque miren, en la adultez, particularmente en las mujeres, estamos apegadas a tradiciones y creencias culturales y religiosas. Nos casamos para toda la vida, hasta que la muerte nos separe. Y hay muchos casos de mujeres que han estado en violencia y quien ha venido a separarla de la violencia es la muerte, hasta que la muerte me separe. Mayor pobreza por más años, lo cual la hace más dependiente del varón. Y entonces hay brechas generacionales. Las más viejas están más apegadas a la tradición, las más jóvenes son más asertivas. Cuando entra la población posguerra, los baby boomers, a la generación de gente vieja, pues una gente totalmente diferente a la generación de los que tienen 80 o 90 años. Entonces estamos hablando de que esta generación de los baby boomers, pues es una población que probablemente los padres insistieron, usted tiene que ir a la universidad, usted tiene que prepararse, porque usted no va a depender de ningún hombre para que la mantenga. O sea, tiene que prepararse académicamente para su independencia. Esta es otra generación de viejas y viejos, ¿ok? Las cuidadoras, las protectoras, las mujeres sumisas, como les digo, hasta que la muerte nos separe. El hombre manda en el hogar. Entonces, el divorcio no es permitido. Las adultas mayores tienden a ser más dependientes de su ofensor. Entonces también los mismos hijos, pues les recalcan a la mujer, mamá, pero por favor, ustedes se casaron para toda la vida, pues entiende a papá, acuérdate que el hombre es el que manda, y todas estas cosas, y los hijos usualmente se ponen a que la mujer no denuncie la violencia, simplemente sea más sumisa, se permanezca en esa relación violenta. Entonces, hay otra particularidad, y es que la mujer usualmente lleva, bueno, tenemos, antes que esto, quiero mencionarle que la mujer también tiene unas funciones simbólicas dentro de la familia. O sea, igual que las abuelas, igual que los abuelos, y una de las funciones simbólicas que tiene la mujer mayor dentro de la familia es la función de protectora de la familia. Lo que sucede aquí solamente se discute aquí. Nadie tiene que enterarse de lo que sucede en esta familia porque hay que protegerla. La mujer usualmente ayuda a mitigar los efectos de los eventos difíciles o transicionales, como son los divorcios, como son las separaciones, como son la viudez, y se convierte entonces en la que protege. Y si es la que protege, no puede dar a conocer que ella está siendo víctima de algo, porque ella está protegiendo la imagen de la familia, es la protectora. O sea que eso es bien importante tenerlo, porque esto nos lleva a la dificultad para detectar, para denunciar, para contabilizar estos casos que se dan en la edad mayor. La culpabilidad por denunciar al maltratante, principalmente ante los hijos, o la presión que los hijos pueden ejercer hacia esta mujer. El miedo a denunciar si entiende que no hay alternativa, que segura o rápida, que yo voy a hacer si yo no tengo ni seguro social. Recuérdense que yo me quedé en casa criándolos ustedes. O sea, no tengo seguro social, así que dependo de esto. Y hay otra situación, y esto es en cuanto a profesionales, ya en el área de la salud, en el área social, es que se le da poca credibilidad a las afirmaciones de la persona vieja frente al familiar.
y esto se da mucho en casos de abuso y maltrato. Cuando se va a intervenir, pues primero que entrevistan al adulto mayor con el hijo frente, y entonces muchas veces no le dan credibilidad al maltratante, ya sea hijo, ya sea esposo, ya sea quien sea, ante las afirmaciones de la persona vieja. No, es que esta se queja de todo, es que son así y ya está perdiendo la chaveta y se está imaginando cosas. Así que se le da más credibilidad a las personas, a los agresores, que a la misma persona vieja. Así que eso tenemos que tenerlo en consideración y es parte de la dificultad para detectar. Entonces, tenemos otro sector poblacional que muchas veces cae en violencia doméstica, pero es como resultado de una demencia, sea demencia tipo vascular o sea demencia tipo Alzheimer por alguna degeneración neurológica. Las demencias o el historial de salud mental hay que explorarlo, las paranoias hay que explorarlo, las demencias vasculares. ¿Por qué? Porque hay unas etapas donde esta persona se puede tornar agresora, pero es parte de su condición. Y yo puedo hablar de experiencia familiar donde un familiar tuvo 17 años la condición de Alzheimer y hubo un momento que ya estaba bastante adelantada su condición, que se tornó agresivo sexualmente, o sea, demandaba de la pareja, se le iba detrás, la toqueteaba, celoso hasta de los hijos, porque ¿quién es ese hombre que tú estás viendo? ¿O quién es ese hombre que te está visitando? O sea, obviamente, si tú no estás en el contexto familiar y alguna persona externa ve eso, pues te denuncia por violencia doméstica, te denuncia por agresión sexual. Así que hay que tener, es bien importante investigar las condiciones de la persona adulta mayor, porque definitivamente hay posibilidades de que se denuncie bajo la ley 54 cuando verdaderamente la violencia es resultado de demencias y que se pueden tratar mejor con la ley 121, que es la Carta de Derechos, que hay también órdenes de protección. Y de hecho, pues, en eso nosotros estamos trabajando bien coordinadamente con los tribunales de primera instancia, porque si bien es cierto que no tenemos unas salas especializadas para atender a los adultos mayores, sí tenemos unos acuerdos colaborativos en nuestra unidad de protección y defensa para tener personal nuestro. Tenemos acuerdos con más de 25 tribunales de primera instancia para ciertos días tener nuestros personal ahí físicamente para orientar al adulto mayor, digo, el que va a corte por alguna situación, para orientar a los fiscales, para orientar a los abogados, para orientar a los jueces, ahí estamos. Así que esto es una exhortación, pero bueno, entramos entonces un poquito nada más. Estas son las estadísticas que lleva la policía, porque como les mencioné, es bien difícil tener estadísticas específicas, pero sí, víctimas de violencia doméstica, la policía las recoge por edades mayores de 65 años, ahí las engloban, y de 60 a 64. Y aquí, pues, estos son datos del 2020. En el 19, en el 2019, 289 personas mayores de 60 años fueron víctimas de violencia doméstica, siendo principalmente mujeres, un 73%, y un 27% que fueron hombres. Yo como que voy rapidito, qué bueno, porque tenemos más tiempo para las preguntas. Ok, recomendaciones específicas que queremos hacer. Hay que poner atención al contexto. Y la doctora Rodríguez nos habló de ese contexto en el caso de niños y en el caso de violencia doméstica con mujeres de menor edad. Hay que hacer preguntas claves, hay que hacer acercamientos responsables y empáticos. Hay que reconocer la importancia de la perspectiva de género. Hay que reconocer estos mitos, estos estereotipos, este gran número de personas que hay en estas edades. Hay también que educar sobre este contexto de la vejez. Tenemos que cambiar esta imagen. Yo siempre les digo, si ustedes no quieren enfrentar, si no queremos enfrentar los mitos, los estereotipos que hay hacia esta población, desde edades tempranas tenemos que educar. Si bien es cierto que tenemos que educar
sobre la perspectiva de género, también hay que educar sobre lo que es la vejez. El envejecimiento es un proceso normal de vida que todos vamos a llegar si no tenemos un accidente previo en la vida de otra naturaleza. Pero esta imagen negativa de la vejez que se construye mediante la discriminación, hay que tumbarla. Nosotras tenemos que comenzar, nosotras mujeres tenemos que comenzar desde etapas avanzadas. Llegué a la vejez y ¿qué? ¿Qué diferencia hay? Usted no cambia porque cumplió 60 años y ayer era diferente porque tenía 59 con 12 meses y 30 días y hoy tiene 60 años. No cambia. O sea, la mejor forma de predecir cómo usted será en etapas avanzadas mirándose en etapas previas de su vida, porque sus gustos no van a cambiar, sus actitudes no van a cambiar. Usted va a llevar a la etapa de la vejez lo que usted ha sido. Y si usted desde tempranas edades entiende lo que es este proceso y puede ser más asertivo para romper con estos mitos, con estos estereotipos, que no los voy a mencionar, pero son unos cuantos, pero requieren de una gran transformación cultural y social que incluye cambios en actitudes, en opiniones, prácticas conducentes a una imagen más humana del envejecimiento y más ajustada. En los últimos años a niveles internacionales, pues ya hay más visibilidad de cuáles son los derechos humanos que nosotros mayores de 60 años tenemos a nivel global, cuáles deben ser las políticas públicas. O sea, en el Congreso Mundial de Envejecimiento en Madrid en el 2002, se establecieron unas directrices para que todos los países las asumieran. Y dentro de eso está la imagen negativa de la vejez. O sea, que tenemos que tener más educación, una realidad más ajustada a nuestra realidad. O sea, y yo lo mencioné previamente con los cambios del censo. O sea, hay más población vieja que nunca antes en la historia. 1/4% de la población ya tiene más de 60 años y ya mismo van a decir que son como 30%. Pero bueno, el componente educativo es bien importante. La policía, en cuanto a la violencia doméstica, tiene que examinar cuáles son esos atenuantes del caso. Los fiscales, discutir con intercesores de la Procuraduría de la Mujer, de la Procuraduría de la Vejez, de ser necesario, porque obviamente tenemos que ponernos de acuerdo. Está la ley 121, que podemos tener casos bajo esa ley, porque hay órdenes de protección, y está la ley 54. Así que hay intercesores de ambas procuradurías que podemos ayudar a los jueces, a los fiscales, a ver estos elementos. En la rama judicial, pues el trato sensible, los servicios de protección y defensa. La función de nuestra Procuraduría es fiscalizadora. La primera línea en abuso y maltrato es el Departamento de la Familia. Nosotros tenemos un rol fiscalizador, vamos, inclusive contra cualquier agencia, incluyendo el Departamento de la Familia, que haya evidencia que ha violado los derechos de las personas mayor de edad. Recomendaciones particulares a los jueces. En casos de violencia doméstica con adultos mayores, pues hay que citar a la Procuraduría de las Mujeres, que tiene unos intercesores que han sido más preparados para lidiar con lo que es la violencia doméstica, particularmente con la población vieja. Hay que explorar las condiciones de demencia. Si es una persona que ha tenido historial de demencia vascular, y la demencia vascular es en el caso que tiene arteriosclerosis por endurecimiento de las arterias, y está también la demencia tipo Alzheimer, que es por cuestión neurológica. Así que hay que considerar también la 408, porque hay casos que probablemente es una persona que ha sido con problemas de salud mental, un paranoico toda la vida, y se exacerba su condición en la etapa de la vejez. O sea que hay que considerar la ley 408, explorando primero pues, la voluntariedad del agresor y la disponibilidad para someterse a evaluación. Entonces, considerar postura de esa red de apoyo que podría afectar aún más. Particularmente, involucrar al sistema de apoyo, que si bien está disminuyendo los hijos, la familia, particularmente también tenemos que considerar que los asuntos de marginación, de soledad, de pobreza, son realidades y mitos en la vida de muchos adultos mayores, principalmente mujeres que viven en una sociedad sexista y gerofóbica.
mujeres que tienen en su rostro escrito todos los días de su vida. Y particularmente mujeres que se tienen que enfrentar a estos cambios tecnológicos, pero sin embargo no hay educación suficiente para llegar a donde ellas. Y ese es nuestro reto, ese es nuestro reto. Yo quiero finalizar esta presentación con una reflexión de dos casos particulares. Simplemente lo voy a leer para que lo piensen y quizás podamos, entre las preguntas y las recomendaciones que tengamos, entrar en detalle sobre ello. El pasado miércoles en la noche atendí un caso en el cual un envejeciente veterano de guerra con síndrome postraumático, con principios de demencia y apenas saliendo hacía un día del hospital, luego de haber sido intervenido del corazón, se tornó agresivo en uno de sus episodios y agredió a su esposa también envejeciente. Aquí la palabra es anciana. Mi cliente era un hombre evidentemente debilitado y apenas podía andar sin ayuda. Sus 3 hijos residentes en Estados Unidos y su única familia en Puerto Rico era su esposa. No tenía a nadie más aquí. Su esposa llamó 911 para pedir una ambulancia e internar a su esposo en la unidad psiquiátrica del hospital de veteranos. Le enviaron a la policía y arrestaron al señor. Le formularon cargos por ley 54, lo mantuvieron en una celda fría junto a otros 10 presos, aun cuando era evidente su delicado estado de salud. La esposa insistía en que no quería erradicar cargos, que lo llevaran al hospital. La presionaron, la amenazaron, la intimidaron, la obligaron a procesarlo. Un juez encontró causa para arresto y le puso una fianza de $15,000 a las 2:30 de la madrugada. No conforme de eso, se le prohibió acercarse a su casa o acercarse a su esposa. Lo dejó enfermo, solo, sin ropa, sin hijos y sin techo, desamparado. Por más que se clamó por un poco de sensibilidad y humanidad, la presión punitiva pudo más que el sentido común. No me quedó de otra que agarrar a mi cliente en la madrugada, montarlo en mi carro y llevarlo al hospital de veteranos, donde lo internaron y confirmaron el diagnóstico de demencia. El señor no discernía lo que hacía, no sabía lo que había hecho. Su esposa, sus hijos desde Estados Unidos hacían malabares para poder ayudarlo, pero nada fue suficiente. Acabo de recibir la triste noticia del fallecimiento de mi cliente, luego de que sufriera un infarto masivo. Esta historia fue relatada en Facebook por un licenciado. El caso número 2 de discusión es un caso que atendimos aquí en nuestra oficina. Los hechos ocurrieron en Ponce. Un adulto mayor de 72 años con condiciones de salud mental por largos años, diagnóstico de esquizofrenia y tratamiento de terapias y medicación. Por los últimos 3 años, comienza un proceso mayor de pérdida de memoria, recibe diagnóstico de Alzheimer y de demencia. Sus paranoias específicamente eran con la esposa, acusándola de infidelidad. Esto es muy típico en los casos de pacientes de Alzheimer. Se ponen paranoicos en sus primeras etapas también y finalmente pues terminan hasta celándolas de sus propios hijos porque no los reconocen como hijos. En este caso, él la acusaba de infidelidad. El pasado Viernes Santo se descompensó y la agredió con cuchillo. Fue puesto bajo arresto y acusado de violar la ley 54, se emite orden de protección. Fiscalía presenta los cargos correspondientes. El nieto del adulto mayor, estudiante de Derecho, y luego de contactar nuestra oficina y ser orientado, le presenta al fiscal la evidencia médica y logra que se desestimen los cargos. Se radica una ley 408 y se ordena hospitalización en el Hospital Panamericano. Se realizó revisión orgánica y mental y donde permaneció recluido por 7 días. Al regreso del hospital, no puede regresar a su hogar, por lo que su nieto se lo llevó a residir con él en San Juan mientras estudiaba. Del proceso sigue recomendaciones de institucionalización del adulto mayor. Además de este nieto, el adulto mayor tiene 5 hijos que se niegan a hacerse cargo de este. Un solo hijo está dispuesto a aportar económicamente. El adulto mayor recibe 1.600 del Seguro Social y su tutora administrativa es la esposa. Si el adulto mayor se institucionaliza, se afecta la aportación económica del sostenimiento del hogar. Esto nos presentan también la realidad de que a pesar de que hay una ley, que es lo que yo llamo el asume de viejos, la ley Prospera, no tenemos suficientes garras con esta ley para obligar a estos hijos, particularmente si están en Estados Unidos, para asumir más responsabilidad hacia el cuidado o la atención financiera. Así que estos son 2 casos que yo les invito
a reflexionar. Y aspectos a considerar finalmente, una sociedad se mide por la manera en que cuida a sus ciudadanos adultos mayores. Yo siempre digo que las sociedades que respetan a sus niños tienen derecho al futuro. Y las sociedades que no respetan a los viejos no tienen derecho a la historia. Tenemos que escuchar sin prejuicios, escuchar la historia poniendo atención al lenguaje no verbal, ver la etapa de la vejez como una de las grandes posibilidades de disfrute y reconocer posibles indicadores de maltratos. Básicamente con esto deseo terminar